El Gobierno Nacional, a través del presidente Mauricio Macri, presentó el plan de reformas estructurales del Estado. Mariana. Sí, la reforma permanente, como él mismo lo calificó Claudio, hoy al mediodía en el Centro Cultural Kirchner, un acto, una foto que buscaba Mauricio Macri en su ratificación en las urnas, también con su correlato, una suerte de consensos básicos para los años que vienen, con reformas que son de fondo y que van a generar polémica, o por lo menos tanto en el Frente Renovador como en el Frente para la Victoria en el Congreso. Por estas horas se están hablando que la reforma previsional, tal cual ha dejado trascenderla el gobierno, que se viene con una nueva manera de hacer el cálculo para el aumento de las jubilaciones. Bueno, lo van a mirar con lupa, pero ya a priori están oponiéndose, así que va a ser un arduo debate a partir de ahora. Hay sesiones extraordinarias en diciembre y en febrero, y todo esto se va a comenzar a debatir en el Congreso, ¿no? Los tres ejes fundamentales y generales de la reforma. Sí, Mariana. Tres ejes fundamentales que ahora los vamos a ver y que tienen que ver básicamente con lo más económico, la responsabilidad fiscal, así lo llamó el presidente. En bloques lo fue dividiendo. Promoción del empleo. Acá entra empleo privado, pero también entra empleo público y sobre todo las provincias. Y el último eje, que tiene que ver con la calidad institucional, donde entran también ahí varias reformas, desde la justicia hasta, por ejemplo, el sistema de votación. Un presidente que se mostró rodeado hoy por los gobernadores, por todo su gabinete. Hubo integrantes también de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, muchos sindicatos en esta suerte de relanzamiento del gobierno a 2 años de haber accedido a la presidencia y después a una semana, ¿no?, de haber ganado y ratificado en las urnas en las últimas elecciones. Dijo, hay un tema que no se negocia, que es la responsabilidad fiscal. Así lo decía. Lo que llamamos responsabilidad fiscal significa que durante mucho tiempo los argentinos no hemos podido equilibrar el manejo de nuestras cuentas públicas. Esto no puede seguir así. No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa. Tenemos que comprometernos al equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno. Acordar un camino entre la nación y las provincias para acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas. Esto, insisto, no es negociable. No es nuestro dinero el que nos toca administrar. Es el dinero de todos los argentinos. Y debemos administrarlo con la mayor responsabilidad posible. Una parte central de la reforma será la definición de una nueva relación fiscal entre el Gobierno Nacional y las provincias. Eso tiene que ver ahí, Mariana, decía, con que el Gobierno Nacional le envía a las provincias el dinero de coparticipación federal, pero muchos gobernadores utilizan eso no para producir y generar riqueza con eso, sino que solamente para captar empleados públicos y de esta forma tener el clientelismo político, ¿no? Exactamente, mucho tiene que ver con eso, pero también se habla del pacto de responsabilidad fiscal, que es, si la nación hace el esfuerzo y dice, bueno, me tienen que cerrar los números, a las provincias también les tienen que cerrar los números, es decir, tener superávit en las cuentas públicas, o por lo menos no perder, ¿no? No gastar más de lo que te ingresa. ¿Qué hay dentro de este primer eje que tiene que ver con responsabilidad fiscal, inflación e impuestos? Bueno, la renta financiera va a comenzar a agravarse, y acá hay una polémica enorme, sobre todo en el mundo del empresariado, sobre todo en el mundo financiero, porque no está para nada bien visto esto. Es algo que no se hizo durante el gobierno kirchnerista, que Sergio Massa es uno de los más insistentes en plantearlo todavía. El gobierno dice, sí, lo vamos a hacer, pero no está definido el porcentaje y qué se va a grabar. Se hablaba, por ejemplo, de grabar los plazos fijos, para que uno entiendan, a partir de 1,5 millones de pesos. Es una cifra alta para un ahorrista común que puede guardar, ¿no?, lo que le sobra del mes y ponerlo a plazo fijo. Se deja afuera entonces de este impuesto que se incorporaría a la renta más pequeña, aquellos que tienen un plazo fijo chico. Y los títulos públicos tendrían un impuesto así del 5%. Del 5%, esa Hubo sería cierta tranquilidad en los mercados. la novedad de la tarde, porque era mucho más alto y el gobierno salió a bajar expectativas de ese tema. La baja del impuesto al cheque no se elimina, pero el gobierno promete una reducción gradual. Vence, esto es una ley, el impuesto al cheque vence en diciembre, por eso
va a ir progresivamente bajando. Lo llamamos al cheque, pero es a las transferencias bancarias, a los ¿no? créditos y débitos bancarios, Claro. sean efectivos o sean en cheque, ¿no? Exactamente. Baja de ganancias para las empresas. Esto baja del 35%. Esto era de, sí. hoy en día es de 1.2. Sí. Bien. Sería gradual, por eso no se elimina. ¿Por qué? Porque es muy alto la coparticipación que tiene ese impuesto y se verían reducidas las arcas provinciales. Baja de ganancia para empresas, decíamos 35% pagan hoy, pasarían a pagar 25%, pero siempre y cuando reinviertan utilidades. Eso es muy importante, hay que ver cómo termina. Y la baja de ingresos brutos provinciales, estos impuestos que ahí es lo que hablaba el presidente Mauricio Macri, que se superponen. Pero ¿qué pasa? Para las provincias, ingresos brutos llega a ser del 70% de toda la recaudación provincial. Entonces, es el impuesto más importante de recaudación. De las provincias. ¿Qué pasa si se elimina? Pierden el 70% del ingreso que tienen. Imposible, y eso es lo que está generando hoy todavía alguna, diferencia entre los gobernadores y el presidente. Se van a reunir el 9 de noviembre en la Quinta de Olivos, ya está la fecha, ya está la cita para empezar a hablar de estos temas. Lo que tiene que ver con empleo público, Claudio, el blanqueo laboral, venimos hablando hace tiempo ya de esto. Hay un 35%, casi 40% para algunas estimaciones. 35 y 40 de trabajadores en negro. De trabajadores en negro, es muy importante. ¿Eso qué va a generar? Que los empresarios no sean perseguidos penalmente, aquellos que no hayan tenido trabajadores en blanco. Va a haber rebaja de aportes también para los empresarios, aportes patronales para aquellos salarios de hasta 10.000 pesos. Muy poco, pero hay que ver si eso no tiene una contrapartida, que empiecen a pagar en blanco salarios muy bajos de 10.000 pesos. Y la condonación de multas también para todos aquellos empresarios que hayan tenido trabajadores no registrados y que ahora entonces los registren, no van a pagar. Cambios también en el cálculo de las indemnizaciones por despido, es otro de los temas que está analizando el gobierno, y la reducción de la planta de empleados públicos. Reducción en el mejor de los casos, por lo menos lo que está pidiendo la Casa Rosada es que se mantenga lo que está y que no se tomen trabajadores estatales nuevos. Acá viene el cambio quizás más importante, que hoy el presidente lo menciona al pasar, pero después en la conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete, Marcos Peña, sí hizo referencia y confirmó estos datos que venían conociéndose, y es la modificación de la fórmula de aumento de las jubilaciones. Un tema sumamente importante que ya está generando rechazo en buena parte de la oposición. ¿Qué es lo que cambia básicamente? Se ajusta por inflación y no por la fórmula que conocemos hasta ahora, que dependía recaudación, de la recaudación exactamente del país y del promedio salarial, de la evolución de los salarios. Cerraron las paritarias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Para el año que viene, el gobierno está imaginando una inflación entre el 8 y el 12%, o sea, da un promedio del 10%. El presupuesto para el año que viene, que el gobierno ya lo envió, habla de un aumento en función de la movilidad jubilatoria, el cálculo que ya conocemos, del 22% para el año que viene. La jubilación se vería reducida así para el año que viene en un 12%, por eso hay que tener mucho cuidado en este punto. Es beneficioso cuando vos tenés un sistema estable de crecimiento y una inflación controlada. Es perjudicial como pasó el año pasado. La inflación descontrolada que llegó a más del 40% y un país que no crecía. Entonces, el cálculo tomado de la recaudación de impuestos terminó dando a la baja y por eso los jubilados perdieron el año pasado frente a lo que fue el resto de la economía. ¿Y qué pasa con esta medida? El Estado va a dejar de pagar más de 100.000 millones de pesos. Ese es un dato importante porque si cumpliera con la ley de movilidad jubilatoria que se sancionó en el año 2009, debería emitir entonces y hacer estas erogaciones al sector de, estamos hablando, jubilaciones y asignaciones familiares también. De esta forma se refería el presidente Macri a la reforma previsional. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados. El año pasado creamos la pensión universal al adulto mayor para que todos los mayores de 65 años tengan un ingreso asegurado. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica,
que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales que, por ejemplo, habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a los 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65. ¿Por qué? En la Ley de Reparación Histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. El sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto, pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, y que busque que todos los argentinos trabajemos el mismo tiempo. Eso es justo. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente.